Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar con las últimas clases sobre Ortega y Gasset, dedicadas a preparar el comentario de texto, que serán también las últimas clases del curso, ya el último autor que vamos a ver. Después vendrá el examen de la tercera evaluación. Y finalmente unas clases de repaso orientadas tanto a aquellos que tenéis alguna evaluación pendiente, la segunda que todavía teníamos que recuperar, también para el examen final, como a todos aquellos que os vayáis a presentar a la EBAU, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con esta clase práctica, donde leeremos fragmentos de este libro que estáis viendo, El tema de nuestro tiempo, aquí en su versión pues original del año 1923, lo veis aquí en Revista de Occidente, la revista de la que hablaremos, y aquí en una edición más actual de la editorial Alianza. Recordad que los textos de Ortega los tenéis subidos a mi página web. He señalado, como siempre, en negrita varios fragmentos del texto que deberíais leer entero, 9, como hice también en Nietzsche y como hice en Marx. En la clase de hoy haremos los comentarios de este primer texto, del comentario 1, comentaremos también el comentario 3 y haremos el comentario del último de ellos, del comentario 9. ¿Vale? Más o menos como he hecho en todos los temas. Además, también por encima señalaré el tema o la idea principal del comentario 2, del 4, del 5, del 6, del 7 y del 8. Y son esos últimos, es decir, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7 o el 8, los que me tendréis que enviar un par de ellos, ¿vale? 2 de estos 7 comentarios, que son justo los que no voy a comentar aquí, porque si no sería repetir lo que tenéis en esta clase, ¿de acuerdo? Y de cara al examen, pues pueden entrar en la parte de comentario de texto cualquiera de los 9, ¿vale? Únicamente los 9, aunque veréis que el texto no es muy largo, o sea que prácticamente vamos a leerlo saltándonos algún fragmentito, pero lo esencial lo vamos a leer entero. Bueno, vamos entonces con la primera parte de la clase, donde, como siempre, tenemos que contextualizar un poco la obra de Ortega y esta obra en concreto. Como no lo habíamos hecho hasta ahora, aunque ya lo teníais en el documental, que es con lo que empezasteis, voy a hacer un pequeño repaso biográfico, simplemente para situarnos, ¿vale? Como sé que estáis pensando en el examen, no os preocupéis, no os voy a pedir todas estas fechas, pero os vendrán bien para ubicaros. Sabemos que Ortega nace en Madrid en 1883 y muere también en Madrid en el 55. Periodo convulso de la historia de España y de la historia europea. Primer año muy marcado, ya lo sabemos, 1898, el desastre, ¿no? del 98, en el que se pierden las últimas posiciones de ultramar. Entre 1898 y 1904 estudia en la Universidad de Madrid. Anteriormente había estudiado también en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Y si no recuerdo mal, en Cádiz, por tanto, bueno, sí que se había movido dentro de España, pero es en la Universidad de Madrid donde se doctora en filosofía, ¿no? Joven, ¿no? Con 21 años, pero bueno, un poco en los estudios tal y como estaban organizados en aquella época. Y ya con esa formación en filosofía en España se da cuenta que bueno, pues tiene todavía mucho que aprender, porque la filosofía en las facultades de educación, en las facultades de filosofía de España está muy limitada. Entonces va al país donde en ese momento se estaba haciendo la más influyente filosofía, que es Alemania, y está en distintas ciudades. Sabemos que Marburgo va a ser importante, Berlín también, y estará durante 2 años, de 1905 a 1907, y regresa a Madrid para lograr la cátedra de metafísica en 1910, también fijaros que muy joven, ¿no? Vamos, desde una perspectiva actual sería un catedrático jovencísimo.
Y es también el año en el que se casa con Rosa Spotorno, que la tenéis aquí, con sus hijos, ¿no? En este retrato familiar de una Ortega joven, lo vemos, bueno, ya con cierta alopecia, y como le caracterizará, igual que a un servidor, pero bueno, todavía, digamos, joven, ¿no? En este periodo fértil de su filosofía, donde está empezando a desarrollar su propio proyecto filosófico. Rosa Spotorno, que bueno, va a ser una mujer muy de su época, muy moderna, digamos, pues en ese sentido, es considerada una feminista, por tanto, no se casó con una mujer florero, sino que era un verdadero creador, igual que su marido. 1923 es otro año determinante en la historia política de España y en la carrera del propio Ortega. Lo habéis estudiado ya en historia, es la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera. Unos años de dictadura en la que, bueno, desaparecen las libertades políticas, aunque sabemos que hay cierta connivencia con algunos grupos y con algunos partidos políticos, ¿no? Es por tanto una dictadura que en los últimos años se convierte en la llamada dicta blanda, porque bueno, no es, digamos, una dictadura del perfil de la que luego llegará con Franco, de tipo totalitario. No obstante, sí que había un anhelo de mayor libertad y de progreso que no lo lograba esa dictadura apoyada en la monarquía de Alfonso XIII. Es por lo que se levanta Ortega contra esa dictadura, y en realidad estar contra la dictadura equivalía generalmente a estar contra el monarca Alfonso XIII, que apoyaba al dictador, a Miguel Primo de Rivera, o en el que se apoyaba el dictador. Por eso en 1929 se ve obligado a dimitir de su cátedra en la Universidad de Madrid por el enfrentamiento a la dictadura, pero no deja de hacer filosofía, sino que en cafés y en espacios, digamos, fuera de lo académico, y sobre todo a través del periódico, que siempre va a ser su medio por excelencia, sigue desarrollando sus ideas filosóficas y criticando al sistema político, buscando siempre esa modernización de España. En 1931, ya con la República, Segunda República victoriosa, por tanto con Alfonso XIII expulsado del país, igual que Miguel Primo de Rivera, que desaparecen, bueno, más que desaparecer, Miguel Primo de Rivera, que muere en 1930, ¿verdad? Y bueno, pues a la dicta blanda de los últimos años, después de Primo de Rivera, le seguirá finalmente la Segunda República, y Ortega, que había luchado por el establecimiento de la Segunda República, se implica activamente hasta convertirse en diputado por León, por tanto, parte del Parlamento, ¿no? Sin embargo, su actividad en la Segunda República, en el que él había estado muy cerca de Azaña, por diferentes motivos no se siente reconocido en su proyecto político, y bueno, escribe un famoso discurso rectificación de la República que supone su ruptura, ¿no?, con el proyecto republicano, y se queda al margen. Ya lo visteis en el documental, que son los años de silencio. En julio del 36 comienza la guerra civil, después del alzamiento, el llamado alzamiento nacional, es decir, el intento de golpe de Estado por parte de los generales que estaban en contra del Frente Popular, del gobierno de izquierdas que había en ese momento. Y a él le cogen Madrid. Madrid, como sabéis, es durante toda la guerra civil un punto de resistencia frente al franquismo, ¿no? Por tanto, una ciudad fiel al gobierno republicano. Los milicianos van a su casa, dicen a golpe de pistola, le quieren obligar a firmar un manifiesto contra el golpe de Estado y en favor de la República. Ortega se niega, posiblemente por las formas, porque bueno, pues ya encontraba en esa idea de rebelión de las masas que la República estaba en manos no de las élites, que para él tenía que dirigir el país, sino del populacho, ¿no? Un poco esto que no os he explicado, pero que os he adelantado, que hay en el fondo de las ideas políticas de Ortega. Firma un manifiesto alternativo, pero bueno, queda como un personaje ambiguo
que no se pone en contra de la República, tampoco la apoya y bueno, estaba ya enfermo en aquel momento o algo enfermo, decide salir del país, pasa toda la guerra civil viajando por Europa, París, Países Bajos, Buenos Aires, hasta ya acabada la guerra civil, se establece en Lisboa, muy cerquita de España, y ya desde ese momento, desde el 42, hará muchos viajes a España hasta establecerse de nuevo en el 45. Y es una figura, pues, que por un lado el régimen no quiere tomarlo como un enemigo, porque tampoco se pronunció en contra del golpe de Estado, ni se pronunció a favor de la República, pero tampoco se pronunció a favor. Por tanto, no es visto ni como un republicano fiel, ni como un franquista, sino como alguien ambiguo. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta ambigüedad? Que no se le permite recuperar su cátedra y se ve obligado a ejercer como profesor en España, pues en instituciones privadas, y es ahí cuando fundará su Instituto de Humanidades, y a la vez un momento en que recibe cierto reconocimiento en Europa. Es traducido, bueno, algunas de sus obras pues son traducidas, ya habían sido traducidas antes, sobre todo en Alemania tiene su público y allí dará distintas conferencias. Igual que en Argentina, que en Latinoamérica. Muere en 1955 con cierto reconocimiento por parte del régimen, algo que resulta un tanto extraño, porque reconocimiento porque se quieren quedar un poco con su figura, aunque los propios amigos, discípulos, seguidores de Ortega, como María, Ayala, pues algunos de ellos están en el exilio porque eran republicanos, y otros están en España pero sin derecho a hablar, ¿no? Es decir, escondiendo la cabeza, con lo cual asisten al funeral de Ortega casi de tapadillo. Sienten un poco que les han robado a su maestro, que el régimen ha querido robarles a su maestro. Bueno, este es el periplo de la vida de Ortega. Yo creo que viene bien un poco. Como os digo, no va a entrar en el examen, tranquilos, pero yo creo que nos pone un poquito más bueno, pues en faena, ¿no? Y vemos aquí la importancia para el pensamiento español. Es el gran filósofo como tal de España, hasta, bueno, vamos a aparecer en los sellos, ¿no? En cuanto a su obra, es importante tener en cuenta que es hijo de periodistas. Sabéis que nació sobre la redacción del Imparcial, que durante mucho tiempo fue redactor del periódico El Sol y también del periódico España, y que él daba mucha importancia al periodismo como modo de culturizar al país, de generar una opinión pública adulta, de formar, por tanto, a un país moderno. Y esto va a estar reflejado en su obra, porque gran parte de su obra son artículos de periódico que después son recopilados en forma de libro. Se suele distinguir tres periodos en la obra de Ortega. Un primer periodo todavía muy influido por Kant y por la filosofía alemana, de 1910 a 1916, y se destaca allí su primer libro, en que ya se recogen algunas de esas ideas en Meditaciones del Quijote del 14, esas ideas de que hay que modernizar España, de que hay que superar el retraso cultural, económico y político, y que Europa es el modelo, ¿no? Por tanto, esa posición polémica contra las ideas de Unamuno, por ejemplo. En el siguiente periodo, el llamado periodo de su teoría del perspectivismo, empezaría en 1916 y llegaría hasta el 23. Es el periodo en que escribe sobre todo muchos artículos de periódico en El Sol. Esos artículos son recopilados en una obra extensísima de 8 volúmenes titulada El Espectador. También en este periodo escribe La España invertebrada y empieza, por tanto, a desarrollar su teoría política de cómo masas y élites tienen que organizarse y cómo en España existe pues una falta de organización, ¿no?, del país en ese sentido. Y igualmente funda esto que tenéis aquí, que es la Revista de Occidente.
una revista cultural y de divulgación, bueno, científica, pero sobre todo centrada en humanidades. La historia es especialmente, igual que la sociología o la antropología, las ciencias humanas y sociales que más le interesan a Ortega y a las que dan un impulso en revista de Occidente. Tendrá mucha importancia cultural esta revista más allá de la vida de Ortega incluso. Pues bueno, esto lo fundará en 1923, que es justo el final de este periodo y el comienzo del periodo de madurez, donde se desarrolla la gran filosofía de Ortega, su sistema, el raciovitalismo. ¿Y cuál es ese primer libro donde inaugura su sistema? Pues justo el que vamos a leer, El tema de nuestro tiempo, del año 1923. También importante el libro que es Filosofía, donde recopila muchas conferencias, algunas de un curso que empieza en su cátedra de metafísica en la Universidad Central de Madrid y que termina en espacios informales, precisamente porque no puede ya ejercer. Recordad que es el momento del final de la dictadura en el que se ve obligado a dejar la cátedra, pero continúa con sus alumnos enseñando en los bares, en las plazas, en los teatros, en lugares, digamos, públicos. Por tanto, bueno, una dictadura, pero que permite cierta libertad de expresión, aunque reprime. En 1929 escribe La rebelión de las masas, donde ya desarrolla sus principales ideas políticas, ideas que interesarán mucho a un joven José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, y que sabemos que es el principal exponente del fascismo en España, ¿no? Y bueno, pues hay siempre una polémica sobre si José Antonio estaba interesado en las ideas políticas de Ortega, pero Ortega no en José Antonio, ¿no? Que era lo que decía el documental que visteis. Pero hay quien dice que bueno, que si algo le interesaron a un fascista esas ideas era porque algo había, ¿no? Bueno, esto ocurre mucho en la filosofía de esta época, lo vimos también en Nietzsche, ocurrió con Heidegger, bueno, pues la polémica está servida. Y finalmente, pues bueno, de 1935, publicado originalmente en inglés y traducido en el 41, Historia como sistema, donde Ortega pues se acerca a lo que será su interés final, que va a ser ese tema de la historia, que va a estar muy central, muy en el centro de todo su pensamiento. El libro, el fragmento del libro que vamos a leer pertenece al libro el tema de nuestro tiempo. Son 10 capítulos y leeremos el último, el capítulo 10. ¿Qué es lo que cuenta en los primeros capítulos? Pues se habla de una idea que no hemos explicado, que es la idea de las generaciones, una idea política y también histórica. Dice Ortega que bueno, las creencias, es decir, ese pensamiento común, no discutido, se van transformando de generación en generación y él, bueno, piensa que una generación está determinada por los acontecimientos históricos que ha vivido, por las cosas que han pasado. Ahora, por ejemplo, vosotros seríais los millennials, ¿no? Yo estaría en la generación posterior al baby boom, los boomers, aunque no pertenezco tampoco a ella. Y bueno, hay determinadas circunstancias históricas pues que nos han marcado mucho desde nuestra infancia y adolescencia. Vosotros, por ejemplo, sois una generación pues ya nacidos en el siglo XXI, que no habéis conocido el siglo XX, y ya marcadas por pues, las nuevas tecnologías que han determinado tanto nuestras relaciones como todas las que tienen que ver con Internet. Mientras que yo todavía estoy a caballo entre una y otras. Esto para Ortega significa que cada generación va a tener un punto de vista distinto, ¿no? Que es justo de lo que vamos a hablar. Un horizonte distinto y unos ideales distintos, por tanto un proyecto de vida y un proyecto de país. Él está escribiendo esto en 1923 y está apelando a su generación, la generación de 1914. No es que sean nacidos en 1914, sino que en 1914 tenían ya unos 30 años, suficiente edad para él, para hacerse cargo del timón del país, ¿no? Es decir, la anterior generación seguía anquilosada en una visión pues muy antigua,
Pensad que además es un tiempo en el que están cambiando las cosas a toda velocidad y la nueva generación pues, se tiene que hacer cargo de transformar el mundo a su imagen y semejanza. Esto es con lo que acaba el libro. Y después, bueno, pues a partir de esta llamada, digamos, a su generación de 1914 a hacerse cargo del timón del país, de España, pues bueno, empieza a analizar ya más filosóficamente cosas que ya conocemos, el enfrentamiento entre el relativismo y el idealismo, entre cultura y vida, ya más bien, perdón, entre relativismo y racionalismo. Yo creo que esto ha sido un lapso mío, es decir, la teoría del conocimiento. Cómo frente a los valores trascendentes hay que apoyar los valores inmanentes, algo muy cercano a Nietzsche. Ya en el capítulo 10, que es en el que nos vamos a centrar, las ideas centrales van a ser, por un lado, el desarrollo de su teoría perspectivista. ¿Vale? Por tanto, se va a centrar mucho en la teoría del conocimiento y eso lo tenéis que llevar bien pensado. En segundo lugar, pues unido a esto, sería su crítica tanto a la filosofía antigua como a la moderna y tanto al racionalismo como al relativismo. Recordéis que en la parte de teoría de la pregunta por la realidad, en metafísica, criticará por un lado al realismo ingenuo de los antiguos y por otro lado al idealismo subjetivista de los modernos. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, criticará al racionalismo, que piensa que el sujeto pues, no tiene que influir o no influye en el conocimiento, como al relativismo, que piensa que el conocimiento no es posible. Bueno, pues de todo esto hablará aquí. Y finalmente el capítulo termina pues volviendo a hablar, aunque esto no lo leeremos, de la generación de 1914 y de su trabajo, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, largo preámbulo que en principio es para situaros, ahora sí vamos a empezar ya con la parte práctica, con el primer comentario. Entonces, como siempre, tened el texto delante, vamos a leerlo, vamos a subrayar los conceptos principales y vais a tratar de buscar vosotros las ideas antes de que yo pues, os las explique. ¿Vale? Por tanto, a partir de ahora, con un poquito más de calma, escuchándome de forma más activa y parando el vídeo cuando sea necesario, cuando no entendáis algo, dándole un par de vueltas. ¿De acuerdo? Porque esto bueno, ya tiene más dificultad. He de decir que bueno, Ortega es, en mi opinión, bastante más sencillo y divulgativo que todo lo que hemos visto hasta el momento. También es un autor, el único autor español que hemos visto, por tanto no estamos leyendo una traducción. Esto es lo que escribió Ortega en el año 1923. Algunas palabras han podido quedar en desuso, tampoco demasiadas, sí que nos puede sorprender alguna, también porque a Ortega le gustaba exhibir, digamos, cierto vocabulario amplio, ¿no? Que a mí me chocan también algunos términos que de dónde he sacado esto. Pero más allá de eso, va siempre a dar muchas vueltas sobre lo mismo. Le podemos sacar ciertos matices, como ocurría con Nietzsche, ¿no? Que era también, pues, estaba lleno de metáforas. El caso de Ortega es mucho más periodístico, es más accesible. Primer comentario. Os pongo esta imagen para que nos quedemos un poco con la idea de lo que va a hablar. Es el texto con el que abre el capítulo 10. Y aquí tenemos a la izquierda, me imagino que lo habéis reconocido ya, Kant. Y aquí tenemos a la derecha a Nietzsche. Va a contraponer a ellos, a estos dos autores, ¿no? El racionalismo, en ese sentido amplio, ¿no? Que utiliza Ortega, de Kant, y el relativismo de Nietzsche. El vitalismo irracionalista, ¿no? De Nietzsche, mientras que bueno, pues la razón pura práctica de Kant, que dice que nos tenemos que guiar siempre por esos principios internos que nos da nuestra razón al margen de lo que la circunstancia de la vida nos ofrezca. Pues vamos a leer el primer texto. Contraponer la cultura a la vida y reclamar para ésta la plenitud de sus derechos frente a aquella no es hacer profesión de fe anticultural,
Si se interpreta así lo dicho anteriormente, se practica una perfecta tergiversación. Quedan intactos los valores de la cultura. Únicamente se niega su exclusivismo. Durante siglos se viene hablando exclusivamente de la necesidad que la vida tiene de la cultura. Sin desvirtuar lo más mínimo esta necesidad, se sostiene aquí que la cultura no necesita menos de la vida. Ambos poderes, el inmanente de lo biológico y el trascendente de la cultura, quedan de esta suerte cara a cara, con iguales títulos, sin supeditación del uno al otro. Este trato leal de ambos permite plantear de una manera clara el problema de sus relaciones y preparar una síntesis más ente. Lo dicho hasta aquí es solo preparación para esa síntesis en que culturalismo y vitalismo, al fundirse, desaparecen. Bueno, texto, yo creo que, claro, alguna expresión que, bueno, puede resultaros menos frecuente, plenitud de sus derechos, ¿no? Que alguien reclame todos sus derechos y que en este caso que la vida esté reclamando todos sus derechos frente a la cultura, ¿no? No es hacer profesión de fe, ¿vale? ¿Qué es una profesión de fe? Bueno, una profesión de fe es jurar, ¿no? Jurar y prometer que estoy en una posición en contra de la cultura, ¿no? Profesión de fe, pues bueno, sería lo que proviene de los antiguos juicios que se hacía a los falsos conversos, que se les obligaba a prometer que tenían fe católica, que no eran por tanto falsos católicos, que no por tanto seguían haciendo ritos judíos o musulmanes, ¿no? Es un tipo de expresión más o menos culta, pero bastante común, me imagino que lo habíais oído. Y una tergiversación, me imagino que también lo conocéis, ¿no? Tergiversar sería pues malinterpretar. Y luego finalmente exclusivismo, me imagino que esto sonará, es decir, que se niega su exclusivismo, es decir, que se niega que únicamente le damos importancia a la cultura y no a la vida. No sé si hay algún término por ahí que os cueste, tenéis siempre el diccionario a mano. Bueno, pues vamos al primer ejercicio, que sería resaltar los conceptos específicos de la filosofía de Ortega que podemos encontrar en este primer comentario. Pues vamos a verlos. Bueno, pues en primer lugar estos dos que son de los que habla todo el rato. Cultura, ¿vale? Que es un término que vamos a tener que relacionar también con razón. Está del lado de Kant, por tanto, de la ilustración, de esa idea de que hay que sujetar el instinto, el cuerpo, a lo que nos dicta una razón que es igual para todos, y que es lo que nos hace humanos y no nos hace perdernos en la brutalidad de la vida. Y vida, que es el concepto, bueno, que ya habíamos estudiado en Nietzsche, y también Ortega va a ser un vitalista, pero a su manera, ¿no? Otro concepto que he subrayado por la importancia en este comentario es el de exclusivismo, justo de lo que va a hacer crítica, ¿no? La crítica es que la cultura sea tomada como lo que nos hace humanos de forma exclusiva, es decir, somos seres puramente racionales, o que la vida sea tomada como lo que tiene que pasar por encima de la cultura, que era un poco lo que, según Ortega, estaría haciendo Nietzsche, es decir, un irracionalismo que al final nos reduce casi a animales. Otros conceptos que ya conocemos de la historia de la filosofía, inmanente, ¿no? Inmanencia, lo relativo a lo material, a lo que está presente, digamos, en lo concreto, en lo particular de esta vida, ¿no? Recordad, Nietzsche quería que el superhombre crease valores inmanentes, valores que se refieran exclusivamente al momento, al lugar, a la circunstancia. Y trascendente, justo lo contrario. Trascendente pues tiene que ver con Dios, tiene que ver con el más allá, pero también tiene que ver con valores universales propios de la cultura, ¿no? Que establecen qué es bueno, qué es malo, qué es feo, qué es bello. Finalmente, relación y síntesis, ¿no? Que serían dos términos complementarios. Síntesis también tiene mucha raigambre kantiana, porque aunque critica a Kant con Nietzsche y a Nietzsche con Kant, esta idea de sintetizar, pues ya la habíamos visto en su momento en Kant, ¿no?
Recordad, Kant sintetizaba las ideas del empirismo y las del racionalismo. Y la noción de relación, cómo hay que poner el acento no en un elemento ni en otro, sino justo en lo que los une, en la relación. Pues vamos a buscar las ideas principales de este texto y he encontrado 3. Como siempre, enumerando y ceñiéndonos aquí lo más posible al texto, si es posible, introduciendo alguna palabra nueva para mostrar que lo estamos entendiendo, pero no es todavía este primer momento el momento de explicar la teoría de Ortega. Primera idea que defiende Ortega, pues Ortega defiende que contraponer cultura y vida y señalar que la vida tiene derechos sobre la cultura no significa necesariamente caer en el irracionalismo, pues se respetarían el valor de la cultura solo que se niega su exclusivismo. Se respetaría, singular, el valor de la cultura solo que se niega su exclusivismo. ¿Vale? Por tanto, lo que se niega es que la cultura por sí misma sea lo que nos hace humanos, lo que digamos a los que nos tenemos que ceñir. Segunda idea, cultura y vida se necesitan recíprocamente. ¿Vale? Fijaros que en la primera idea lo que se está es advirtiendo que dar importancia a la vida no significaría negar la cultura. En la segunda ya sí que está, o sea, en la primera lo que está es advirtiendo que su postura vitalista no es un irracionalismo. En la segunda ya está diciendo que hay que equilibrar cultura y vida. Y en la tercera, tratar los poderes inmanentes de la vida y los trascendentes de la cultura de igual a igual y en relación mutua, es decir, de nuevo este equilibrio, pero ya metiendo los conceptos de inmanencia y trascendencia, que son importantes, y el concepto de relación, nos permite superar la contraposición de ambos elementos hacia una síntesis superior. ¿Vale? Es el proyecto de Ortega. ¿Cómo comentamos esto? Bueno, pues vamos a acercarnos ahora, y ya que el examen va a ser un examen donde el comentario va a tener un valor fundamental, va a ser la mitad de la nota del examen, ya que sabemos que en el comentario esta parte de las ideas va a valer menos que la parte del desarrollo, es decir, de la relación, pues vamos a ver bien cómo a partir de esta simple enumeración de 3 ideas conectamos estas ideas con el pensamiento de Ortega, es decir, conectamos este texto con el pensamiento de Ortega. Por tanto, tenemos que estar refiriéndonos, no sé si todo el rato, pero cada cierto tiempo, tanto a las ideas que acabo de señalar como al propio texto, si es posible incluso, como voy a hacer yo, citando una parte del texto. Vamos a ver cómo me ha quedado. Relación. En este texto, Ortega trata los temas de la realidad y el conocimiento, situando como realidad radical la vida entendida como biografía, una vida que debe apoyarse necesariamente en la cultura, en la razón. Por ello, la filosofía de Ortega se llamará raciovitalismo. En este primer punto, bueno, pues casi hago síntesis de todo lo que dice el texto. Se trataría de eso, ¿no? De decir, a ver qué ha dicho ese texto, y ya vamos a meter palabras que no aparecen en ese texto, pero que yo conozco, ideas que no aparecen explícitamente, pero que se presuponen. ¿Y cuáles serían esas ideas? Pues la idea de que la auténtica realidad, la realidad radical, recordad que esa palabra radical en Ortega quiere decir, tiene un sentido positivo, quiere decir que va a la raíz. Lo que está en la raíz de la realidad misma, está abajo sustentándola, es la vida entendida como biografía. Por tanto, vida individual, mi vida, cómo me voy construyendo en ese quehacer, ¿no? Que ya conocéis. Por ello la filosofía se llama raciovitalismo. Vale, no hay, por tanto, un enfrentamiento entre vida y razón, sino un equilibrio, y no se puede entender la vida humana si no es desde la razón. Segundo punto que desarrollamos. Ya vamos concretamente mucho más a cosas que se dicen sobre todo en la primera parte. En este texto critica Ortega concretamente la visión propia de la tradición racionalista, en el sentido amplio en el que entiende Ortega este término. Recordad que racionalismo por Ortega es algo más amplio que lo que se había entendido, lo que habéis entendido normalmente. Así, cuando dice que durante siglos se viene hablando de la necesidad de que la vida tiene de la cultura, aquí venía la cita que os prometía, podemos pensar en Kant y en su razón pura práctica, su llamamiento a la ilustración y en su recelo contra el instinto. ¿Vale? Cuando está criticando el racionalismo, lo está haciendo en este sentido,
que tiene que ver con cómo Kant sospecha de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro instinto, y hay que ponerlo siempre a raya. El imperativo categórico de Kant está siempre poniendo a raya. Por tanto, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la realidad, pero a la vez, es un poco lo más confuso, ¿no? Porque resulta difícil hacer compartimentos estancos. A la vez estamos hablando de la ética, ¿vale? Esa es la crítica que está haciendo a Kant, es la misma que le hacía Nietzsche. Una crítica de tipo práctico, de tipo moral, de tipo ético. Ortega, muy cerca de Nietzsche en este punto, diría que la cultura y la razón deben ser siempre instrumentos al servicio de la vida, de mi vida. ¿De acuerdo? Y finalmente, este comentario, esta parte de relación de ideas lo he dejado más cortita, ¿eh? Luego las otras serán más desarrolladas. Pero como explica al final del fragmento, tampoco deben los valores inmanentes eliminar la trascendencia, como pretendía Nietzsche. ¿Vale? Hemos criticado antes a Kant, pero realmente sabemos que tampoco es esa la posición de Ortega. Ortega no es un nietzscheano. Por tanto, ahora nos toca criticar a Nietzsche. Vida y razón, Nietzsche y Kant deben ser unificadas como en una síntesis superior, la razón vital. Y aquí, si tenéis tiempo y espacio que lo vais a tener en el examen, pues podéis hablar un poco más de qué es eso de la razón vital, qué es eso del raciovitalismo, qué es eso de la vida, ¿no? En sus diferentes componentes. Tampoco sería necesario, es un comentario muy completo así. Bueno, esta primera parte de las clases de comentarios hasta aquí, para que no nos saturemos. Y la siguiente, pues bueno, ya iremos con los otros comentarios prometidos. Comentario número 3, comentarios 2 y 4 al 8, simplemente enunciar cuáles son los temas. Y ya terminaremos con el comentario 9. Así que hasta que me veáis.